Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Es innecesario, en pocas palabras. Con la palabra de Dios, segunda de Samuel 22:3. Dios, tú eres mi fuerza, en ti confío. Eres mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. Señor mío, tú me salvas de la violencia. Siempre estar en las manos del Señor nos evita ser violentos. Nos salva de la violencia. Miren, ayer yo hacía un comentario del proceso y valoraba de manera bastante significativa el hermoso proceso, el democrático proceso, el amplio proceso que está llevando la Junta Central Electoral, el actual pleno de la Junta, para elegir las juntas municipales. De manera directa he estado recibiendo información, detalles, testimonios de cómo se está manejando con un criterio bastante amplio y democrático ese proceso, hasta el punto, bueno, ayer se cerró lo del distrito y hay 69, 70 personas planteadas, evaluadas, y es un proceso que realmente llama mucho la atención porque yo decía que de cara a las próximas elecciones hay que tratar de tener las juntas municipales lo mejor posible. A propósito de esto, recibí una comunicación, a propósito de este comentario, de mi hermana y amiga de siempre, Carmen Inver Brugal, que fue integrante, fue jueza de la Junta Central Electoral pasada, y ella me manda una comunicación que yo me voy a permitir leerla a propósito de ese comentario que yo hacía ayer. Me dice Carmen Inver: apreciado Eury, como cada día, después que concluye el matutino alternativo, sintonizo Sol para escucharlo a ustedes. Ayer te oí cuando mencionabas como novedad el proceso para la composición, estructuración y reestructuración de las juntas electorales. A pesar de tu entusiasmo como coordinadora de la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos 2016-2020, creo pertinente decirte que la transparencia, participación, discusión, evaluación de las objeciones ha sido tradición en el proceso. Del mismo modo, el cumplimiento de lo previsto para tales fines en la ley vigente y en el reglamento ad hoc. Ese acatamiento permitió la fortaleza de una jornada iniciada el 10 de enero de marzo del 2017, sin la promulgación de la nueva normativa, y concluyó el 17 de julio del 2019 con la juramentación de 1.428 miembros de las 158 juntas electorales. Cuando te escuché, me debatí entre el silencio y la obligación de comunicarte mi satisfacción por el trabajo realizado, a sabienda de que el pasado pleno no tuvo quien le escribiera, como el coronel de García Márquez, y que la palabra nuestra en relación a la gestión poco vale. Situación que ha permitido la vigencia de una narrativa falaz que afectó a los 5 miembros del Pleno, pero dejó intacta la estructura que supuestamente fue cómplice o hacedora del desastre de octubre. Sé que repetías la poética motivadora. Pero ella dice que la estructura que fue cómplice del desastre, dijo ella. No, mismo. Que dicen eso y que no se puede defender y que se ha quedado eso como si fuera así. O sea, quitaron a los jueces, pero a la estructura que provocó el caos electoral la dejaron ahí. Eso es lo que ella quiere decir. Ella dice: situación que ha permitido la vigencia de una narrativa falaz que afectó a los 5 miembros del Pleno, de los 5 jueces anteriores, pero dejó intacta la estructura que supuestamente fue cómplice. Ella lo está afirmando. Ella lo escribió en un artículo. Ella dice: dejó intacta la estructura que cometió claro que sí. La deficiencia, porque la OEA no habla de fraude. No, ella dice... La OEA habla de ineficiencia técnica. Correcto. Ella escribió un artículo incluso aquella diciendo que los jueces cumplieron con lo que tenían que cumplir, que la situación estuvo en otro lado y que a eso ellos tenían que fiscalizar, claro. Ellos tenían que hacer pruebas, ellos tenían que garantizar la calidad del proceso. Así es. Entonces me sigue diciendo, sé que repetías la poética motivadora de la utopía antes de encontrar respuesta en las Sagradas Escrituras, por eso quiero recordarte que aunque César Vallejo lamenta que algunos cadáveres siguen muriendo al fin de la batalla, yo me ascribo a Manuel del Cabral y quiero ser de los muertos que van subiendo mientras más su ataúd baja. Te anexo el informe de la Comisión de Juntas Electorales. Estoy segura que después de leerlo compartirás conmigo la satisfacción que me produjo haberla recorrido el territorio nacional sin pausa y sin prensa junto a los integrantes de la comisión para lograr una composición de juntas con lo mejor de cada municipio. Como funcionaria pública de larga data, entiendo las exigencias de la prudencia y conveniencia, la necesidad de preservar el trabajo y acatar mandatos. Sin embargo, estoy segura de la valoración de mi desempeño que tiene cada miembro de las 158 juntas con quien compartí durante 4 años. Ella tiene toda la razón, ella me envió el informe. Sí. Es decir, este proceso yo lo valoraba en función de lo que pasó a partir de las elecciones pasadas, pero yo conocía que también se había hecho un proceso interesante de la conformación de las juntas municipales pasadas y valoraba por... Ella me dice, es muy parecido el proceso, eso es bueno. Y qué bueno que se haya seguido, que es lo que ella me dice, me valora ahí. Dice,
En algún momento dice, bueno, se lo tengo que decir, qué bueno que me lo haya dicho. Que no comenzó ahora. Exacto, que es una tradición. Sino exacto. Desde que ellos estaban en la Junta, el proceso. Yo creo que es válido, muy válido. Claro, es válido. ¿Qué habría que valorar aquí? Que se haya seguido un buen proceso igual que el anterior. Porque, oigan esto, las juntas municipales... Pero es que ahora no se está llevando un buen proceso porque ahora mismo hay una queja de que están nombrando gente. No, estamos hablando de las juntas municipales. No, estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, pero en sentido general. Este de las juntas municipales. Entonces, en cuanto a las juntas municipales... Tranquilo, Bobby. Sí, hay que decir, Bobby, tranquilo. Bobita, tranquila. De las juntas municipales hay que decir que ciertamente, o sea, hay que ser honesto en eso, ciertamente no hubo problema con las juntas municipales en las elecciones pasadas. Fue un problema en la informática. Fue un problema... Exacto, por eso. Las juntas todas cumplieron con su papel de manera muy efectiva y en eso Carmen Inver tiene toda la razón. Así mismo. Yo valoro, ella me mandó el informe, lo voy también a tener en consideración, porque está culminándose ahora, se elegirán las juntas con el mismo criterio que se eligieron aquellas, es decir, personas representativas de los pueblos, valoradas por todo el mundo, sin objeción de nadie, así como lo hizo Carmen Inver en el pasado. Esta Junta Central Electoral, esta nueva Junta, está tratando de repetir ese proceso y yo creo que ha sido muy valioso. Ese era mi interés. O sea, mi interés no era hacerle daño a nadie, sino por el contrario, valorar las cosas buenas. Y gracias de verdad, Carmen, por darme esas informaciones, por reiterar. Yo creo que ella ha sido una de las personas que ha hecho un gran trabajo donde quiera que ha estado, como funcionaria pública, como persona, como ser humano. Tenemos una gran amistad de mucho tiempo y sé que siempre donde quiera que está, su trabajo es efectivo, eficaz, transparente y honesto. Gracias de verdad, Carmen. Debió haber estado en la Junta otra vez. Debió haberse quedado así. Debió haberla dejado. Miren, Lo que pasa que no se pudo porque ya eran decisiones políticas, como la jueza que está ahí, que era de Marcha Verde. Miren, ayer el doctor Leonel Fernández dio una declaración que yo he estado planteando desde hace un tiempo. Él lo dio con una connotación diferente a la que yo he estado planteando, pero con la misma orientación. ¿Qué yo he estado diciendo? Leonel fue un poquito más lejos, porque Leonel acusó al Banco Central de manipular las cifras del crecimiento económico. Y voy a tratar de explicar el contexto de lo que él Son raras esas declaraciones. Eso es raro, porque Leonel es el principal promotor de ese Por eso, pero miren, yo voy a tratar de explicarlo, porque él da aunque se manejó de esta manera, la explicación que él da es correcta, válida, y yo lo había dicho. Es decir, las comparaciones de este crecimiento de este año tienen que ser no con el 2020. Es verdad que nominalmente se hace con el año anterior, pero hay que recordar que el 2020 no es un año normal. Claro. Es decir, aunque nosotros no hubiéramos crecido, ya crecimos. Pero escúchame, eso no puede cambiar la metodología de medición. Déjame decirte, la explicación que él da. Lo que siempre hay que hacer el énfasis en incidental y se hacen, de entonces lo que significa ese crecimiento respecto al 2018. Sí, pero cuando él habla, por eso yo digo, la connotación que le han dado tal vez es por un problema político, pero lo que él dice es correcto. Claro, lo que él dice es una realidad. Yo lo había dicho aquí. Yo lo había dicho aquí antes. Lo que dijo Leonel ayer, yo lo había dicho en varias ocasiones antes. Es decir, el crecimiento, aunque dice que 12 puntos y pico, el crecimiento real de la economía hay que hacerlo en comparación con el 2019, que es el año normal. No, hay que hacerlo en comparación con los 2 años. Pero satanizar Leonel cuando dijo hay que hacerlo en comparación con los 2 años, porque tú no puedes cambiar la metodología de pero oye, déjame decirte, lo que dice Leonel es lo siguiente, el crecimiento, estamos hablando del crecimiento. Hay que medir la realidad. No, oye, los economistas, ¿qué sabemos? Manejar las cosas en función de las realidades. Si tú comparas el crecimiento de este año, no solo de la República Dominicana, de cualquier economía y del mundo, con el anterior, tú le estás haciendo en un marco que no es el que realmente aconteció en función de una realidad histórica. Es decir, el año pasado es un año donde, aunque tú no quisieras nada, ya creciste. ¿Por qué? Porque la economía decreció por una realidad especial en menos de un 6%. Que se llama apertura. O sea, entonces, aunque tú no hicieras nada, ya tú estabas creciendo. Eso es lo que dice Leonel, y yo lo dije desde el principio. Va a haber un crecimiento significativo. ¿Por qué? Porque es verdad que no hemos dinamizado después de estar cerrado completamente. Claro. O sea, no había nada y ha habido. Ahora, ¿cuál es el crecimiento real? Yo lo dije desde el principio. Yo dije, iba a estar alrededor del crecimiento normal de la economía. Y el crecimiento normal. Eso es muy bueno. Pero espérate, el crecimiento normal es entre 4 y 6. La economía creció realmente, es lo que explicó Leonel ayer, un 4.7. Lo dice el propio Banco Central. Lo que pasa es que el Banco Central lo dice por abajo, calladito, escondidito. Dice, no, crecimos un 12.7. Eury, pero tú y yo hablamos de eso a cada rato. Pero aquí. Hacemos la comparación del año con respecto al 2020 y lo comparamos entonces con respecto al 2019. Claro, pero lo que te digo, Leonel. Pero hay que decir el crecimiento con respecto al año anterior, esa es la metodología. ¿Por qué Leonel plantea esto? Leonel plantea esto ahora buscando que
establecer algo importante. Porque para mí la declaración fundamental de Leonel no fue eso, que digo, que es correcto, que es verdad. Nuestro crecimiento real fue 4.7. Real. El crecimiento nominal en función de la realidad que tuvimos, 12 puntos algo. ¿Por qué? ¿Cuánto va a crecer el año que viene la economía? Lo dijo el propio Banco Central. Alrededor de un 5%. El normal. 5, es el crecimiento normal. Yo creo que ahí Leonel tiene toda la razón. Ahora, lo más importante que dijo Leonel, que también ha sido parte de su discurso permanentemente, es que la inflación se está que tragando estaba el programada, crecimiento. incluso después de empezar la dinamización, alrededor de un 4%, creció un 8%, creció el doble. Es decir, el impacto de eso es extraordinariamente grande. ¿Por qué? Porque lo que quieren compensar diciendo que hicimos un 12.7 es el efecto real de esa inflación del doble. Y esa inflación, el doble, se expresa en todos los lados y en algunos, porque en algunos lados puede haber crecido nada más el doble, pero ese impacto de la inflación puede llevarse al doble, al triple o 4 pero veces. Pero es que eso no lo está producto. diciendo Leonel solamente. Eury, todos los economistas que están hablando de eso. Pero Leonel tiene... Desde el principio tú acabas de aportar una todos genialidad. han sido coherentes. Mira. El PLD ha sido coherente. Biden ha sido coherente. Biden está en el suelo, por cierto, en la Biden no es el referente nuestro. Tú acabas de aportar una genialidad de análisis económico que justamente se apega a lo que señala Leonel de la falta de contexto de la cifra. Cuando tú dices eso, tú estás sacando del mismo contexto la misma cifra que tú das. ¿Por qué? Ciertamente, el Producto Interno Bruto, la medición de cada año es con respecto al año anterior. Pero tú no puedes entender que el tamaño de la economía es sobre ese año. Tienes que medirlo respecto al 2019 y siempre se hace énfasis. Pero así mismo como tú haces ese señalamiento y lo contextualizas, tienes que decir que en los países que han acelerado con la vacunación, la apertura económica, sí, están pagando el costo, por ser eso es lo que más están pagando el costo con la inflación. Pero que si no hay una recuperación económica, además de no tendríamos problemas de inflación que tenemos, pero sí tendríamos un desempleo igual al inicio de la pandemia. Sí, y tú tendrías, no gente pagando inflación, tú tendrías gente sin empleo. Sí, oye, una cosa. El problema es que la gente no entiende eso. Lo que dice Leonel es la misma preocupación. Que pasa que Leonel todo el mundo está hablando de la inflación. La están padeciendo los países que más se han recuperado. Lo que Leonel ha dicho es lo mismo que dijo el Banco Central. Lo que pasa es que el Banco Central tiene que cuidarse en cómo dice la cosa. Claro, esa preocupación de Leonel lo dijo el Banco Central hace poco. ¿Por qué que están tomando medidas de política monetaria para frenar el circulante? La forma en que ha sido está generando pero inflación. ¿Por qué? Pero lo contrario va a ser desempleo. Yo vuelvo a la recomendación de la CEPAL. Ellos saben muy bien, el Banco Central sabe muy bien, cierto, Leonel sabe muy bien. Que le van a dar el asunto a Silverio en agosto. Eso dicen. Eso dicen. Pero quitar a Valdés. Bueno, dicen. No se cambia de caballo porque se está cruzando el río. A Pedro Silverio. Dicen, eso dicen. Hay un Cristo viene en una Pedro Silverio es muy bueno, él es muy bueno, sí, pero muy bueno. Fue mano derecha de Valdés Alviso mucho tiempo. Él es muy bueno, pero tú sabes que no es solo ser bueno. Es la confianza que tú transmites. Es la confianza, es decir, Valdés es bueno. Puede haber mejores que Valdés. Tú puedes sentir uno mejor que Valdés ahí. Valdés ha hecho un... Mira, ahora la confianza que le da Valdés, ahí no se la da nadie. Ahora hay un... Que nombren a Bernardo Vega ahí. Que el que más sabe de economía es Bernardo Vega en este país, que lo nombren ahí. Es un sinónimo de eso. Tiene 24 años. 3. Tuvo Balaguer. No es lo mismo. Con Danilo. Bueno, es que Leonel y Danilo. El que falló para mí Leonel y Danilo es lo mismo. Para mí Leonel y Danilo es lo mismo. No, no es lo mismo. Es lo mismo. Son dos visiones diferentes. Está asesorando económicamente al presidente. Le puede decir que sí, pero él no, él lo quiere. El único que lo quiere ser gobernador del Banco Central. Confianza y mira lo que pasó. ¿Qué pasó cuando quitaron a Valdés Alviso? Estamos hablando de confianza en el Banco Central. Ahora hay que decir, tampoco así, señores, pero hay que decir. No, se va a quedar hasta que se muera. No, pero Valdés Alviso es sinónimo de, señores, Valdés Alviso es sinónimo de confianza. Pero hay que decir, por ejemplo, si nombraran a Pedro Silverio por lo que fue. Lo que pasa es que perdón, Eury, la macroeconomía y la economía tiene un carácter emocional muy fuerte. Exacto. Entonces, cuando tú encuentras un tipo que es un símbolo de confianza, ya tú no juegas con eso porque resolviste lo más difícil. José, ¿por qué los presidentes norteamericanos te dejan en la Reserva Federal? Y los mexicanos. Gente que tienen que si yo hasta que se muera, no, pero hay una cosa, va a llegar un momento donde
donde va a llegar un momento donde a Valdés Albizu le conviene de brujería. Por un problema de edad o de lo que fuese, va a haber un momento donde él va a tener que decir, bueno, tú quieres que lo pensionen. Además que los partidos aquí, los partidos aquí no se comprometen, no se comprometen con la estabilidad macroeconómica a nivel estatutario, porque le tienen miedo a eso. Yo lo que quisiera se comprometen con el socialismo, pero no le hacen una posición. Luis le puede decir a Severio que Pérez para el próximo periodo. Yo creo que sí. Para el próximo periodo, que Pérez 2 años más. Que Pérez 2 años más. Lo que yo no quisiera fuera llevar una medida de esa naturaleza. Porque si lo ratifica son 2 años que le tocan, tendrá que ser por el 24. Yo te voy a decir una pregunta. Déjame decirlo. Yo digo, porque hay rumores que supuestamente puede ser, ojalá que no. Espérate. Ustedes los otros días cancelaron al ministro de Educación. Ustedes. No. Y nombraron a. No, nosotros no nombramos. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.